Hola a todos, seguimos adelante analizando las distintas ediciones que se lanzaron del manga de Dragon Ball aquí en España. En el anterior vídeo analizamos la serie blanca y la serie roja, que oficialmente fueron las dos primeras ediciones que salieron de la serie de Dragon Ball aquí en España ya por el año 1992 hasta el año 97. Y en el último número de la serie roja ya anunciaban que se iba a volver a editar toda la serie desde el número uno. Y es que por aquel entonces, en el año 97, finales del 96 más bien, se empezaba a emitir la serie en televisión pública, en Antena 3. Entonces, pues bueno, finalmente mucha gente se enganchó de nuevo a Dragon Ball, entre ellos yo. Y bueno, pues decidieron de nuevo editar esta primera edición de Dragon Ball de la serie blanca, pero esta vez, como veis, cambiaron algunas cosillas. Entre ellas, ya podemos ver cómo la tonalidad de las dos ediciones cambió. Esta es la denominada serie blanca y esta es la denominada serie amarilla. Técnicamente es lo mismo, ¿vale? O sea, lo único que cambiaron fue también el formato del título. Aquí lo vemos tal cual aparecían en los mangas originales. Aquí ya lo vemos con una estructura más de Dragon Ball Z, por así decir. El precio también cambió. La serie blanca costaba 175 pesetas. La serie amarilla costaba 195. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente ya sabéis que con los años, pasando los años, pues las cosas cada vez costaban más. Más diferencias entre una edición y otra. Bueno, esta llegó en el año 1997 y ya os digo, llegó debido al éxito que estaba volviendo a tener Dragon Ball gracias a que se estaba emitiendo en televisión española. Y claro, muchos decían, ¿y qué hacemos con los cómics? Si los cómics ya no están disponibles a la venta, claro. El primer cómic es este que tengo aquí en las manos, de la serie blanca, se había editado en 1992, hacía 5 años, entonces era complicado volver a hacerse con ellos, entonces decidieron reeditarla. Pero claro, el problema que tenían era que no podían simplemente editarla de nuevo, tal cual apareció en su día, más que nada porque los correos estaban obsoletos, eran de hacía 5 años y entonces no podían poner los mismos artículos que anteriormente también, porque son artículos antiguos, entre comillas, por aquel entonces. Por lo tanto, tuvieron que hacerla de nuevo. Y en ese caso llegó la denominada serie amarilla, ¿vale? Entonces, nada más abrir el primer número, teníamos un pequeño artículo donde más o menos explicaba lo que acabo de comentaros de por qué se había lanzado esta nueva edición. Veíamos una nueva portadilla distinta a como venía en la serie blanca, en donde siempre aparecía una especie de pequeña introducción o lo que había pasado en los capítulos anteriores. En este caso aparecían así en esta estructura, en la serie blanca, y así aparecía en la serie amarilla. El mensaje de Toriyama llevaba el número 1, desapareció entre varios artículos que llevaba la serie blanca. Pero bueno, se conservaron ciertas cosas que ahora iremos viendo. La traducción del cómic es exactamente la misma. Otra curiosidad, por cierto, es que como podéis ver, el primer número de la serie blanca, veréis que las onomatopeyas aparecen originales en japonés, al menos en los primeros números de la serie blanca, como podéis ver. Sin embargo, en la serie amarilla lo pusieron ya en español. Aquí vemos un fiu, un zas, cric crack. Aquí, como veis, aparecía en japonés. Eso pasó simplemente en los primeros números de la serie blanca, después ya lo cambiaron y lo pusieron en español. De ahí otra diferencia. La traducción es exactamente la misma, es decir, llevaba los mismos errores y demás. Las mismas páginas que la serie blanca. Y bueno, al final, en vez de tener algunos artículos, como tenían ya cartas para responder, pues apareció lo que se denominó Yubin Bako, que era un correo donde contestaban a las distintas preguntas que tenían los fans del manga de Dragon Ball, que sobre todo, pues como en esta época ya se estaba emitiendo Dragon Ball GT en Japón, pues muchas de las preguntas están orientadas a Dragon Ball GT, aunque también respondía cosas muy interesantes. Por ahí en alguna carta respondían la edad de Son Gohan cuando entró en el instituto, cosas así, cosillas que los fans por aquel entonces no teníamos ni idea. Esta edición causó furor en cierta medida porque cuando llegabas a la tienda y te querías comprar un cómic de Dragon Ball, tenías esto, tenías a lo mejor algún número de estos,
tenías la serie roja, la serie azul se editó pocos números después que la serie amarilla, que era la misma que la serie roja, pero cambiando el color de las portadas. También estaban los tomos. Era un lío, o sea, no había forma posible de saber cómo seguir esta serie en manga. Esta edición la hicieron más que nada para el público juvenil. Obviamente, un chico como yo, que por aquel entonces no tenía ni 10 años, le resultaba complicado gastarse 1000 pesetas en un tomo japonés o en un tomo en español, pero de lo más parecidos a los japoneses. Entonces por eso editaron estos cómics más asequibles, porque eran solo 195 pesetas. Pero esto resultó también un follón, más que nada porque la primera serie constó de todos estos números, de 153, que son todos esos que veis ahí. Y eran semanales, entonces pues cada semana tener que ir a hacerte con un cómic, a lo mejor había alguna semana que no tenías dinero y no podías comprártelo, a lo mejor una semana te despistaba porque estabas enfermo y nadie iba a comprarlo, llegabas a la librería y ya no tenían ese número. Entonces era un follón, era una forma muy complicada de hacerte con todos los cómics. Pues en total fueron 211 cómics, o sea, entre la serie amarilla y la serie azul. Otra de las cosas que cambiaron, por cierto, y era un error que estaba en la serie blanca, era el color de las portadas. Este es el número 2 de la serie blanca. Como podéis ver, los colores no respetan mucho a los originales. Sin embargo, ya en la serie amarilla corrigieron eso y los colores eran mucho más parecidos a los originales, o por lo menos a los del anime. Aunque aquí, bueno, este traje realmente de Goku debería ser azul, no naranja. Pero bueno, eso también cometieron este error en Japón. Si os dais cuenta, la portada de la segunda película de Dragon Ball, Goku aparece con este traje naranja cuando en realidad debería de ser azul. Y esta es otra de las cosas que intentaron mejorar. De hecho, las portadas son chulísimas, la verdad. Por ejemplo, aquí tengo unas cuantas ya de un poco más avanzada la serie. Fijaros qué chulas estaban. En algunos casos eran simple portadillas del cómic original. En otros casos eran viñetas, pero estaban muy bien. Aquí hay un error, que como podéis ver, el hombro de Goku está dibujado en rojo cuando en realidad debería estar en color carne. Pero como podéis ver, la calidad de las portadas era tremenda. De hecho, esto era una de las cosas más llamativas de esta edición. Aquí también fueron cambiando, según fue evolucionando la serie, fueron cambiando las portadillas internas. Y también el formato del correo cambió un pelín, como podéis ver. Y otra de las cosas curiosas de la serie amarilla, y con esto quiero finalizar, es que las portadas de los primeros números, por alguna razón que no conocemos, tenían una tonalidad un pelín distinta a como después fueron siendo. Me refiero al color de las portadas. Como veis, aquí es un color amarillo casi blanco. Aquí también, aquí empieza a cambiar un poco, empieza a hacerse un poco más oscuro y de pronto, pues mirad, el cambio de tonalidad. No sabemos si es que los primeros números quisieron hacerlo así para que la gente supiera que era una nueva versión de la serie blanca y lo reconociera, o yo qué sé, o a lo mejor fue un simple error. Ya el resto de la serie tenía esta tonalidad mucho más chillona, por así decir. ¿Y qué decir? Pues si queréis ver alguna diferencia más entre las portadas de la edición blanca y de la edición amarilla, pues mirad la portada del número 3. La blanca, que no respeta prácticamente ningún color original. Y este, que es bastante mejor. Mirad las diferencias. Son bestiales, la verdad. Bueno, yo le tengo mucho cariño a las dos ediciones, por eso las tengo las dos, pero realmente con estas ediciones fue con la que yo crecí. Fijaros en esta cuarta portadilla, que aquí aparecen unas letras en japonés. Puar aparece ahí con unas cejas impresionantes, y esta es la versión amarilla, con un fondo más adecuado y demás, que se pueden ver las diferencias como mejoraron bastante. Como digo, pues le tengo bastante cariño, evidentemente, a la amarilla y azul, porque fue con la que yo conocí el manga de Dragon Ball. La serie blanca aún así tenían cosas bastante interesantes que no respetaron en esta, sobre todo el tema
el tema de los artículos que incluían los números. Como podéis ver, los artículos que incluían al final y al principio de la serie blanca no se incluyó en esta edición. Las portadillas también estaban muy chulas, las de la versión de la primera edición, de la edición de la serie blanca. Aquí, pues bueno, eran así, eran un poco más modernos, un poco más de finales de los 90, y los artículos desaparecieron. Ponían mucha publicidad de otros mangas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que ellos iban buscando también era que se vendiera más manga, aparte de Dragon Ball, que era lo que más vendía, claro está. Y ya está, en el siguiente vídeo, con el que finalizaré, veremos las diferencias entre la serie roja y la serie azul. Y espero que os guste y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.